Desde hace semanas los centros de testeo en la provincia de Mendoza tienen largas filas. Mucha gente que se quiere ir a testear. En algún momento se decían, bueno, gente que quiere viajar, pero también estaba claro que era gente que tenía síntomas y que terminaban en muchos casos siendo positivos. Vamos a hablar de este tema con Fernanda Sabadín, que es directora de la Regional Metropolitana Sur del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. El tema es ese, hisopados en la provincia de Mendoza. Fernanda, buen día. Fernando Costabile y Claudia Durán les saludan. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Mucho gusto en saludarlos. Gracias. Muchísimo trabajo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Con muchísimo trabajo en un mes de enero donde nadie esperaba tener esta ola tan importante. Estamos ocupándonos. En algún momento hace unos días se hablaba de falta de insumos. ¿Qué nos puede decir de eso? Porque era algo que surgió y nosotros queríamos sacarnos las dudas, ¿no? Y sobre todo que la gente por ahí se quede tranquilo porque en algún que otro titular decían, la pregunta era, ¿corre en riesgo el testeo en Mendoza? ¿Cuál es la realidad? Bueno, les cuento, la realidad es que es real, la semana pasada el país estaba frente a una situación compleja en cuanto a la entrega de insumos de parte de las empresas que los fabrican por la altísima demanda que hubo entre de fines de diciembre al 15 de enero, por darte una fecha, o antes, pero realmente en ningún momento nos tuvimos el problema de quedarnos sin test. Se siguió testeando sin ningún inconveniente. Bien. De hecho, insumos hay, se ha ido regularizando la entrega por el momento, como todo esto es día a día. Hay la variante Omicron, bueno, como ustedes lo saben, ocasiona una transmisión comunitaria muy importante y la cantidad de testeos ha sido mucha. Pero estamos bien con los insumos en la provincia de Mendoza. Fernanda, entendemos que el testeo es importantísimo para justamente conocer cuál sería o no la positividad de una persona que pueda haber contraído el virus de la variante Omicron, pero en algunos lugares, España por ejemplo, habíamos leído semanas atrás de que ya estaban dejando de contar un poco el tema de los positivos, indicando de que tal vez la variante Omicron era un poco más leve y demás, entonces lo tomaban como algo más generalizado, como si fuera una gripe, como una influenza. Entonces, quizás aquí se esté hablando de esta posibilidad en la Argentina o todavía es muy pronto. Bueno, eso es una decisión que se toma a nivel nacional, de tomarlo de esa manera como lo ha hecho España. Realmente todavía no se ha determinado esta postura, pero es importante que la variante Omicron se asocia en general a casos leves, está científicamente comprobado, principalmente en personas con vacunación completa. Se caracteriza por una alta transmisibilidad, especialmente a todo lo que es entornos sociales, eventos masivos. Entonces, en este momento se toma otra postura frente a la tasa de incidencia, sobre todo que nosotros nos estamos enfocados, por supuesto, en el Ministerio en la provincia de Mendoza, tiene una tasa de incidencia alta, por lo cual nos da la posibilidad de ir modificando alineamientos, porque la tasa de positividad hoy es muy alta. Ustedes saben que de 100 personas en los últimos días el 80-70%, no en todos los lugares, en general, claro, por ahí es mucho menos, pero son positivos. Entonces nos da epidemiológicamente nos da la posibilidad de ir cambiando estrategias para evitar todo esto que se genera en los centros de testeo, que ustedes lo saben, que son las largas filas, donde por ahí algunas personas que son negativas corren riesgo de contagiarse, esperando, y por ahí y tienen prioridad, como es ahora, personas con riesgos. Claro. Fernanda, la pregunta que uno obviamente se hace es, hace algunos días atrás hablábamos con especialistas también y nos decían, bueno, está claro que variante Delta y Omicron son las prevalentes hoy por hoy en la Argentina. Todavía, ¿cómo es el sistema para saber cuál es la que hoy tiene presencia más fuerte en Mendoza? ¿Cómo lo determinan ustedes? Mira, desde el Ministerio de Salud lo que se ha empezado a implementar es aquellos pacientes que requieran terapia. Sí, se va a hacer como un centro de centinela,
que todos aquellos pacientes que resisten en alguna terapia donde por su estado general resulte raro, difícil de entender, que se haya complicado, que a esos pacientes se hace una secuenciación como para llegar a un registro. Una secuenciación significa evaluar la variante con la que esa persona está infectada, a ver si es Delta u Omicron, y de esa manera poder ir teniendo datos estadísticos y epidemiológicos para ver cómo se sigue y poder llegar a determinar sobre todo esos casos que son los complejos. Es claro que la circulación que hay en la provincia es Omicron. Claro. Eso está comprobado como en todo el mundo. Pero en aquellos casos, te repito, que se complique la situación de un paciente y que suena raro, sospechoso de que por qué se complicó, si es un paciente que no tenía factores de riesgo y demás, se va a hacer la secuenciación genómica. La pregunta ahora va por el lado de, en estos días, la semana pasada hubo picos realmente muy significativos de casos, ¿no? Estábamos hablando de números récord en la Argentina, y otro dato particular de las últimas horas es que hubo una baja. Y la pregunta que siempre se hacen, o el justificativo que dicen, bueno, hay una baja en los números porque hay menos testeos durante el fin de semana. ¿Cuál es el análisis que hacen a partir de los últimos números ustedes? Mira, la baja a nivel nacional siempre ha pasado que ha bajado el número de casos porque es fin de semana. Yo te puedo hablar de la provincia de Mendoza, que en la provincia de Mendoza se hacen testeos de lunes a lunes sin interrumpir el fin de semana en ningún momento en este momento. Entonces, la media nacional no conozco las otras provincias como para contestar esa pregunta. Yo te contesto por Mendoza, que se testea de lunes a lunes en todos los departamentos de la provincia, en horario de 8 a 18 horas. Fernanda, tengo una pregunta y nos metemos ya en un tema que ya desde hace algunas semanas se viene hablando, y lo viene hablando en el país entero, el tema de los autotest. Y mencionabas recién en tu discurso acerca de esta posibilidad de conocer los datos positivos y la posibilidad de registrarlos, como para el cambio de estrategias, ¿no? Y me parece que es fundamental en el tema del autotest esta posibilidad de la persona que no tenga esa responsabilidad o ese criterio de avisar. Va a ser difícil la posibilidad de ser registrado ese positivo. ¿Qué opinión te merece esto? Con respecto a los autotest, la verdad que se está estudiando cómo va a ser el protocolo y la logística, porque esos autotest, como vos decís, es muy importante que estén registrados en el sistema, porque si no va a ser un número que no va a existir. Entonces, la verdad que eso se está estudiando a nivel nacional, cómo se va a registrar, y en base a eso yo luego les voy a poder dar más información sobre la logística. Bien. Fernanda, con respecto al tema de la espera, ¿no? Porque eso era también otro de los datos importantes. Bueno, vos hacías referencia recién a la alta demanda que hubo de testeos en los últimos días, en general en todo el país, y uno de los temas era la espera. ¿Esto estiman ustedes que va a seguir produciéndose en estos días? Porque hubo como un pico también en la demanda. ¿Va a pasar esto en los próximos días? ¿Qué estimación tienen ustedes? Mira, hubo una altísima demanda. Yo creo que fue antes de Año Nuevo. Esos días fue bárbaro, fue terrible la demanda. Se juntaron varios factores: las fiestas, la necesidad de reunirse con su familia, las personas, también las vacaciones. La verdad que yo creo que creemos, no lo podemos asegurar por supuesto, que la ola va a ir bajando, pero de todas maneras recordar que es muy importante priorizar para los testeos a las personas que vayan a testearse, priorizar los grupos de riesgo. ¿Qué significa? Tienen prioridad las personas mayores de 60 años con síntomas, no paciente sintomático que se presente, tiene prioridad las personas mayores de 60 años, las personas, las mujeres gestantes, las embarazadas, sí, todas las personas con comorbilidades, como son pacientes inmunosuprimidos, pacientes oncológicos, pacientes con patologías graves, respiratorias y cardíacas. Entonces, teniendo en cuenta eso, que todas esas personas tienen riesgos de que se pueda complicar la enfermedad, necesitan tener prioridad. Y todas aquellas personas que tengan síntomas, más de 2 síntomas compatibles con COVID,
como son, ustedes saben, si yo no lo recuerdo, los síntomas más importantes que hay que tener en cuenta. Sí. Fiebre más de 37.5, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, cefalea, mialgia, diarrea y vómitos, rinitis o congestión nasal, o solamente anosmia o pérdida de gusto y olfato repentinamente. Cuando una persona tiene más de 2 síntomas de los que nombré, debido a la alta circulación de la variante Omicron en la provincia, la tasa de incidencia se considera un caso confirmado. Claro, para que lo tengan presente y no se hisopen, digamos. Exactamente. Pedimos conciencia a la comunidad, porque realmente, por suerte, esta variante genera síntomas leves. Requerimos conciencia social en cuanto al aislamiento. Eso es lo que pedimos, por favor, para bajar la circulación, porque si no, la gente no se aísla, aunque sea testeada y sigue circulando, seguimos generando una cadena de contagios importante. Fernanda, podríamos remarcar entonces ese dato importante. La persona que tiene más de 2 síntomas no debería testearse, y también por otro lado para optimizar los recursos, ¿no?, de estos materiales que tan necesarios son en esta época. ¿Y cuántos días debería aislarse o autoaislarse esa persona que tiene la sintomatología? Bien, yo lo que pongo es mucho, ahora te respondo, pongo mucho énfasis que la persona que tenga esos síntomas se acercan a los centros de testeo. No pedimos que no vayan. Bien. Se acercan a los centros de testeos porque pueden ser evaluados clínicamente, y si el personal de salud considera que, de acuerdo a los síntomas y a la situación de la provincia, se considera positivo, se le da a esa persona el certificado de caso confirmado, y ahí varía el aislamiento de acuerdo a la vacunación, si está completa o si está incompleta. Y toda esta información es importante que asistan para que el personal de salud le pueda dar los cuidados, los días de aislamiento. Una persona que está completamente vacunada debe tener aislamiento estricto 7 días, más 3 días de cuidado. Exactamente. Esos 3 días de cuidado incluye uso de barbijo, obligatorio en todo momento, distanciamiento social, medidas de cuidados básicos como lavado de manos, por supuesto no asistir a eventos masivos. Y una persona que no está vacunada completamente, con el esquema completo, que por ejemplo no haya recibido la dosis de refuerzo, habiendo transcurrido más de 4 meses de la segunda dosis, tiene 10 días completos de aislamiento estricto. Tal cual. Bien, ha sido súper clara. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda, por estos minutos, y bueno, nosotros seguiremos atentos a cómo va siguiendo este ritmo, ¿no?, de testeos, y cómo de alguna manera estamos pendientes, obviamente, de los datos que van surgiendo de la provincia de Mendoza. Perfecto, gracias a ustedes, y bueno, y recordar que todo paciente que se considere positivo y tenga alguna complicación de algún síntoma que asista urgente a alguna guardia de algún centro asistencial para ser evaluado, y recordar también que no nos olvidemos de la vacunación. Es muy importante que hoy la diferencia la hace la dosis de refuerzo, que estén todas las personas atentas a su esquema y que asistan, que en la provincia de Mendoza estamos muy ampliados en cuanto a vacunación, hay muchas posibilidades para ir a completar su esquema. Exactamente, con incluso más los centros de salud que se han sumado como centros de vacunación, así es que posibilidades hay por todos lados. Muchísimas gracias, Fernanda. Exactamente. Tal cual. Muchas gracias y hasta luego. Abrazo grande. Gracias a ustedes por la posibilidad de transmitir a la comunidad. Hasta luego. Ahí escuchamos a Fernanda Samadín, directora de la Regional Metropolitana Sur del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, hablando de temas hisopados, lo que hay que tener en cuenta para aislarse. Muy importante la información, que siempre hay que recalcarla y destacarla.